Gracias, Miguel y Benito, por la invitación. La verdad es que me va muy bien las dos intervenciones previas porque han planteado un marco y algunas preguntas muy pertinentes. Y yo voy a tratar de ahondar específicamente en la cuestión de la fiscalidad y particularmente de la fiscalidad municipal en materia de residuos. Pero este es un poco el guión de mi presentación, pero Benito me pidió que antes de entrar en la cuestión de tasas hiciera un poco de visión panorámica sobre la situación de la fiscalidad ambiental en España y en particular de la situación de la fiscalidad de los residuos a una escala diferente de la municipal. Sobre fiscalidad ambiental en España, lamentablemente hay poco que decir, ya lo comentabas tú en tu primera intervención. Estamos a la cola de la aplicación de la fiscalidad ambiental en Europa, o sea, es un drama directamente. El elemento clave es la baja presión fiscal sobre el diésel, que parece que debería ir cambiando poco a poco, pero aún así, ya digo, España se caracteriza por el poco uso de los impuestos ambientales en las políticas ambientales. En materia de residuos, en concreto, pues la situación no es muy diferente, como ahora vais a ver, ¿no? Y la fiscalidad es un elemento importante. La fiscalidad es un instrumento que es complementario de otros instrumentos de política ambiental, ¿no? La política ambiental pues la podemos articular por instrumentos clásicos de mandato y control, ¿no? Establecer objetivos y controlar si se cumplen. Podemos utilizar campañas de comunicación, podemos utilizar prohibiciones, podemos utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Un instrumento más es la fiscalidad ambiental. ¿Por qué es importante la fiscalidad ambiental? Bueno, porque nos permite dar una cierta coherencia entre el discurso y el marco económico, ¿no? Vivimos en un sistema de mercado donde prácticamente todos los incentivos son a la destrucción ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de que parte de mis costes, que son los costes ambientales, se los traslado a la sociedad en vez de quedármelos, como debería, pues compito con ventaja. Por tanto, en nuestro sistema de mercado, los incentivos casi siempre son a la destrucción ambiental, así de sencillo. En la medida que apliquemos fiscalidad ambiental, esto se revierte en parte. Se recupera una cierta coherencia de la que el mercado adolece, en el sentido de que hacer las cosas bien, en vez de ser bien ambientalmente, en vez de ser más caro, pasa a ser más barato, ¿no? Y esto hace que cuando decimos pues vamos a reciclar, y en circunstancias normales reciclar es más caro que no hacerlo, pues con ayuda de instrumentos de política económica ambiental y en particular impuestos ambientales, pues recuperamos una cierta coherencia y hacer las cosas bien ambientalmente puede también ser más barato económicamente, ¿no? Yo siempre lo digo en plan provocativo, pero es que al final es verdad. Los precios de la gestión de residuos, y como hablamos de gestión de residuos podríamos hablar de casi cualquier ámbito de la gestión ambiental, son relativos. Es decir, si tú vas a Alemania y le preguntas a un gestor si reciclar es caro o es barato, te va a decir que es barato. ¿Por qué? Pues porque llevar una tonelada al vertedero puede valer 150 euros. ¿Cuánto vale aquí llevar una tonelada al vertedero? No sé qué valdrá aquí, pero un precio medio en España puede ser 50 euros. Y igual me paso incluso. Y no es fácil, no es difícil encontrar sitios donde puede costar 30 o 20, ¿vale? Entonces, si hacer las cosas mal, muy mal, es barato, entonces tenemos un marco que nos desorienta completamente las decisiones, ¿no? La fiscalidad nos permite de alguna forma recuperar una cierta coherencia y que cada cual asuma los costes que realmente le corresponden, ¿no? Bueno, en este sentido, un poco la intervención pública y la fiscalidad ambiental en particular creo que es necesaria para que todos los costes afloren y, por tanto, mediante esta internalización, este hecho de que cada cual asuma realmente los impactos que provoca, pues nos genere incentivos, ¿no? Incentivos que nos permitan avanzar hacia la reducción y el reciclaje. Y también lo digo, o sea, así como adoptar políticas de fiscalidad ambiental es una opción política,
que requiere valentía, pues no hacerlo también es una opción política y que no es neutra. O sea, no actuar no es neutro, es activamente poco neutral, porque nos crea unas señales que hace que avanzar ambientalmente sea más difícil, ¿no? Bueno, ya me he anticipado un poco en esto, ¿no? Los ejes de la intervención pública son múltiples, los más clásicos pues son normas, prohibiciones, campañas, intervención, o sea, inversión pública. Y luego tenemos los incentivos que pueden articularse vía medidas de fiscalidad ambiental o vía otros instrumentos económicos que no necesariamente son fiscales. Por ejemplo, el principio de responsabilidad ampliada del productor, los sistemas de depósito, devolución y retorno, son instrumentos de política económica que no son fiscales, que no son tributarios, ¿no? Y esto es un poco la visión panorámica de lo que se puede hacer en materia de fiscalidad ambiental o, más genéricamente, instrumentos económicos de política ambiental en el ámbito de los residuos. Yo hoy me voy a centrar casi en exclusiva en el punto 4, las tasas de basuras. Voy a decir algo también del punto 5, es decir, me voy a centrar en el ámbito local, en síntesis, pero también quiero ser claro, el ámbito local no es el más relevante de actuación en materia de fiscalidad ambiental y tampoco de fiscalidad de los residuos. Los ámbitos más relevantes son el ámbito estatal y el ámbito autonómico. Por ejemplo, de los 28 países de la Unión Europea, no sé si son 19 o 20, tienen impuestos sobre el vertido de residuos. No estoy hablando de que cobren por utilizar el vertedero, que esto obviamente lo hacen todos, ¿no? Sino de que tienen impuestos disuasorios, impuestos que sirven no para, que tienen como única finalidad encarecer el vertido. Que esto puede ir a política ambiental, la recaudación, o puede ir a la caja general, esto es secundario. España es de los 7 u 8 que no tiene impuestos sobre hay algunas comunidades autónomas, creo que ahora son 4, con Navarra 4, que están ya gravando el vertido de residuos, pero no hay a nivel estatal nada, ¿no? Luego también hay 7, creo, que gravan la incineración de residuos, o sea, que encarecen mediante un impuesto la incineración de residuos. En España solamente Cataluña tiene un impuesto sobre la incineración de residuos. Y luego, a nivel internacional, pues encontramos muchas experiencias de impuestos sobre el vertido sobre la producción de ciertos productos pues ambientalmente perjudiciales, pues desde clásicos ejemplos como bolsas de plástico, que en España se ha optado por un sistema más normativo, a otros productos de un solo uso, como envases de un solo uso, en Noruega, por ejemplo, o en otros países, ¿no? Quiero decir que hay una posibilidad de instrumentos a escala regional y estatal muy relevantes, que sin duda pues también en Galicia podrían tener su recorrido, más considerando, si cabe, cómo tenéis descentralizada la gestión del tratamiento, pero hoy toca centrarse en el ámbito municipal. Bien, ¿cuál es el marco legal de las tasas de residuos? Pues el mismo que para cualquier otra tasa municipal. Las tasas están reguladas por la Ley de Haciendas Locales, que tiene un texto refundido del año 2004. Bien, son la contraprestación pagada por los servicios que la Administración, en este caso Administración local, presta sin competencia de la iniciativa privada, tanto recogida como tratamiento. Y en el caso de los residuos comerciales, hay algunos municipios que, en vez de regularlo mediante tasas, son una gran minoría, lo articulan mediante precios públicos, porque entienden que es un servicio que sí está abierto a la competencia de empresas privadas. Pero bueno, esta es una cuestión relativamente menor, diría.
Bien, la Ley de Haciendas Locales prevé explícitamente la posibilidad de crear tasas de basuras, pero no las obliga, no obliga a su creación. De hecho, el presidente comentaba que hay algunos municipios pues que no tienen. No sé cuál será el porcentaje de municipios que no tienen en Galicia. Luego os daré una estimación que hicimos para el conjunto del Estado. Pero son al menos a nivel estatal, son claramente una minoría los que no tienen tasas de residuos. La finalidad principal de las tasas de residuos pues es la recaudación para pagar el servicio. Lo que pasa es que, además de la recaudación, podemos obtener o podemos dar cumplimiento a otras finalidades, en particular una finalidad ambiental de incentivar las mejores conductas, ¿no? Una limitación importante, de hecho la principal limitación que establece la ley en relación a las tasas es que como máximo deben cubrir los gastos. Es decir, no puede recaudar un ayuntamiento más del coste de la prestación del servicio, ¿de acuerdo? Pero este grado de cobertura se debe entender a nivel global, no usuario a usuario, sino el conjunto de la recaudación no puede exceder el conjunto de los costes. Normalmente las tasas son municipales, al menos no sé si aquí tenéis alguna singularidad que lo haga diferente. Normalmente son municipales, pero en algunos casos son supralocales, pero supramunicipales, es decir, que las cobra una mancomunidad o una área metropolitana o otra administración local supramunicipal. Bien, ¿cuál es una visión general de las tasas de residuos, ¿no? Pues al ser una competencia municipal, de una forma un poco extraña, pero nos encontramos casi tantas tasas como municipios. Es decir, hay una dispersión muy grande, ¿no? Pero en definitiva, pues hay algunos modelos predominantes. Dispersión muy grande me refiero a que el hecho imponible no siempre está definido de la misma forma, la base imponible varía, por supuesto las cuotas, los posibles beneficios fiscales, etcétera, etcétera. Aún así, pues algunos de los modelos más habituales, luego os presentaré algunos números, son una tasa plana. Esto estoy hablando de tasas domiciliarias, sobre los comercios luego también haré algún apunte. Tasa plana, es decir, hagas lo que hagas, pagas lo mismo, o tarifa única, podríamos decir, ¿no? Esto sigue siendo muy habitual. Y luego hay otras tasas que utilizan como base imponible algún indicador que parece como que correlaciona con la generación de residuos, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de la vivienda en metros cuadrados, el consumo de agua medido en metros cúbicos, o el número de personas de acuerdo al padrón municipal, o incluso el valor cadastral, que es la misma base imponible del IBI, ¿no? Del impuesto sobre bienes inmuebles. Cada una de estas posibilidades tiene pros y contras. Algunas de estos indicadores, aquí os pongo algunos criterios, pero hay otros, Algunos de estos indicadores correlacionan, por ejemplo, con el nivel de renta, de modo que es más fácil argumentar que la tasa tiene que ver toma en cuenta la capacidad económica del contribuyente. En algunos casos hay una cierta correlación con la generación de residuos, siempre correlación a nivel general, no individuo a individuo, ¿no? Algunas modalidades como la tasa plana, pues obviamente son muy simples de gestionar, otras necesitas el concurso de las empresas suministradoras de agua si las hay, pero cualquiera de estos modelos presenta una limitación común, que es que hagas lo que hagas en materia de gestión de residuos, tu tasa no se ve modificada, ¿no? Puedes generar muchos residuos o pocos, puedes reciclar o no reciclar, pero si pagas un tanto fijo o en función de los metros cuadrados, obviamente esto tu conducta no afecta al pago. Hay una otra opción, como decíamos antes, que es no establecer tasas, pero cada vez, ya digo, son pocos y cada vez son menos los municipios sin tasa, ¿no?
porque esto es difícil de sostener económicamente en el corto o medio plazo. Los costes de gestión de residuos han ido aumentando en las últimas décadas, en términos generales. No creo que vaya a cambiar esto en el futuro, más bien hay elementos para pensar que no va a cambiar. Por tanto, si en vez de tener una tasa pagas los servicios, pagas este servicio desde el presupuesto general, cada vez estás dedicando una fracción más importante del presupuesto general a pagar este servicio y, por tanto, bueno, varios elementos apuntan a la necesidad de aflorar las tasas, ¿no? Bien, el presidente se preguntaba, bueno, ¿qué es lo ideal? Bueno, pues lo ideal está claro lo que es. Pues otra cosa es cuán fácil es de aplicar, ¿no? Lo ideal es que pagásemos en función de la cantidad y tipo de residuos que generase cada cual, ¿no? Esto en España aún suena un poco raro, un poco futurista. En otros países hace décadas que no conciben otra cosa, ¿no? Y de hecho es lo que hacemos para cualquier otro producto. Yo si voy a la panadería de la esquina a comprar una barra de pan, pago una. Si compro dos, pago dos, ¿no? Y esto para cualquier otro producto. En cambio, con los residuos, pues no. Lo que pagamos es independiente de lo que hacemos, ¿no? Esto no tiene ni pies ni cabeza y solamente se explica, entiendo, por el hecho de que no tenemos un contador de residuos, ¿vale? Si tuviésemos un contador de residuos, yo ya no estaría aquí hablando de esto, porque se estaría utilizando. Pues bien, lo que se conoce como sistemas de pago por generación, precisamente lo que hacen es esto, crear un contador de residuos, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas modalidades de... Bueno, después de este apartado donde os voy a presentar algunos números de los diferentes tipos de tasas que hay en España, os voy a presentar algunas vías para cómo crear este contador de residuos, ¿no? Bien, lo que os voy a presentar es un estudio que hicimos en 2015 y que luego para el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y que luego en 2008 hemos actualizado, que se basa en un muestreo de 125 municipios españoles de diferente tamaño, cubre todas las capitales de provincia en el estrato 5 de municipios mayores y en el resto de estratos, pues ya veis, una veintena de municipios para cada uno de los tamaños, ¿no? Y para estos 125 municipios, pues lo que hicimos fue peinar sus ordenanzas fiscales y sacar una serie de conclusiones respecto a aspectos cualitativos de las ordenanzas y respecto a aspectos cuantitativos, ¿no? Pues por ejemplo miramos pues cuál es el hecho imponible, cuál es la base imponible, si tiene o no tienen tasas, si la gestiona un municipio o una entidad local supramunicipal, si hay diferenciación doméstica comercial, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de elementos cualitativos por un lado y por otro lado elementos cuantitativos. Bueno, comparar ordenanzas fiscales a nivel cuantitativo, es decir, que se paga en cada municipio, no es trivial. ¿Por qué no es trivial? Pues porque lo que os comentaba antes, porque cada ordenanza es diferente, ha habido una disparidad total de criterios, ¿no? Y a lo mejor en un municipio se utilizan los metros cuadrados, al lado del consumo de agua y en el de más allá una tasa fija, ¿no? Por tanto, lo que hicimos para poder comparar es definir un hogar tipo y 6 comercios tipo. Y es que son los que tenéis aquí definidos en estas tablas, ¿no? Y lo que hicimos es ubicar este hogar y estos 6 comercios en cada una de las ordenanzas fiscales y ver qué le tocaría pagar. Representan comercios y hogares representativos de la realidad española, ¿no? Y esto es lo que nos permite pues, poner un valor a cada municipio. Vale. En cuanto a cantidad de municipios con tasas y si esta tasa es municipal o no, pues veis que en verde oscuro están los municipios de la muestra, siempre esto es una muestra, por tanto, bueno,
hay que cogerlo con la cautela requerida, pero vemos que prácticamente el 97-98% de los municipios tiene tasa de residuos, son pocos los que no tienen, y más o menos un 15% de los que tienen tasa, esta tasa es supramunicipal, normalmente mancomunada, de un consejo comarcal, de un área metropolitana, y el resto son tasas municipales. En cuanto al tipo de base imponible, vemos que lo que predomina aún es la modalidad más simple de tasa fija, es decir, importe único para todos los hogares, pero ahí se ve una clara tendencia de que a más tamaño tiene el municipio, no sé si será por la mayor diversidad de situaciones, por la mayor capacidad de los servicios técnicos, no sé cuál será el motivo, hay una menor tendencia al uso de tasas fijas y en cambio se utilizan más otros criterios, ¿no? Por ejemplo, el consumo de agua o la localización del inmueble dentro del municipio en función de una clasificación de calles o otras magnitudes, ¿no? En relación a las tasas comerciales, lo más habitual es que, claro, las tasas comerciales presentan, o los comercios presentan una heterogeneidad mucho mayor que los hogares, ¿no? No sé, una panadería y un gran restaurante no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, casi siempre, o en muchos casos, se utiliza el tipo de comercio y la superficie del comercio como criterio. En relación a los beneficios fiscales, son pocos los municipios que establecen beneficios fiscales. De hecho, aquí me falta el porcentaje global, son pocos, no recuerdo ahora, pero igual estamos hablando del 10% de municipios que tienen beneficios fiscales, y en la mayoría de casos son motivos relacionados con elementos sociales, es decir, con la renta del hogar, si hay pensionistas, si hay miembros en paro, etcétera. En algunos pocos casos hay hay beneficios fiscales por razones ambientales. Por ejemplo, si realizas compostaje doméstico o si esto que pone separación se refiere sobre todo a la utilización de puntos limpios, ¿no? En algunos municipios se da carnets identificativos a los hogares que si utilizas asiduamente el punto limpio, ¿no? Pues tienes derecho a un descuento en la tasa. En relación a la cuestión cuantitativa, en 2018 la media global de la tasa de residuos por hogar en esta muestra de 125 municipios nos dio de 85 euros por hogar y año. Curiosamente, se observa una tendencia bastante clara a que cuanto mayor es el ayuntamiento, más se paga de tasas de residuos, que esto encaja un poco con lo que Benito presentabas de los costes, ¿no? Que encontrabas costes más bajos para los municipios pequeños que para los grandes, al menos en algunos casos, y que da un poco que pensar, porque uno pensaría que tanto por densidad de población como por economías de escala, en los municipios grandes el coste debería ser menor y las tasas también, pero esto empíricamente no se demuestra así, ¿no? Otra cuestión muy clara es la variabilidad, ¿no? entre municipios para los diferentes estratos. Veis como hay horquillas, aparte del valor medio que está marcado con la rayita pequeña, hay horquillas muy grandes, ¿no? Y eso que no están marcados los que directamente no tienen tasa, ¿no? Esto es difícil de explicar porque puede que una parte responda a los diferentes costes, pero el otro elemento determinante es el grado de cobertura de los costes, ¿no? Y que es un criterio 100% político, ¿no? Y seguro que es el elemento central para explicar esta variabilidad.
Con relación a las tasas para comercios, para esos 6 comercios tipo que os comentaba que habíamos definido, pues de nuevo se observa que en términos generales, no siempre, pero en términos generales hay una tendencia a que a mayor tamaño el municipio, mayor tasa, ¿no? De nuevo esto colisiona un poco con las expectativas de que las economías de escala deberían florecer más en los municipios de mayor tamaño, pero ya digo, no es así, ¿no? Lo que nos sorprendió bueno, no esperábamos que fuese tan así, es la enorme variabilidad, ¿no? Veíamos que en el caso de las tasas domiciliarias era muy notable, la variabilidad entre municipios, pero en el caso de los comercios directamente es espectacular, ¿no? En particular, no sé, podemos mirar oficinas bancarias o restaurantes, ¿no? Donde hay municipios del G5 mismo, que son las capitales de provincia, donde hay municipios que un restaurante tipo como el que... Esto no estábamos hablando de restaurantes grandes y pequeños, oficinas bancarias grandes, no, estamos la misma oficina en todos los municipios, ¿no? O el mismo restaurante en todos los municipios, que están cobrando 100 y pico euros al año, en el caso de los restaurantes, a municipios que están cobrando prácticamente 4.000, ¿no? Y en las oficinas bancarias aún más exagerado, porque algunos municipios han decidido pues que, bueno, como pueden pagar, como tienen capacidad económica, pues que paguen, ¿no? Pues un criterio como otro, no sé. Esta información sobre otro elemento relevante es el grado de cobertura de costes, ¿no? A ver, a diferencia de los datos que os he enseñado hasta ahora, que eran de 2018, estos son de 2015, y hay que cogerlos con pinzas, no, con lo siguiente, porque esto, a ver, este estudio de 2015 y 2018 se basa en una metodología que hicimos para Cataluña para 2010, ¿vale? Y allá hicimos un esfuerzo muy grande en identificar la cobertura de costes, pero es que, bueno, fue un esfuerzo muy grande que no era planteable replicarlo a escala estatal. Por tanto, lo que hicimos fue tirar de los datos que existen en la base de datos de presupuestos municipales del Ministerio de Hacienda, pero la verdad, es una base de datos que hace aguas, pero por todas partes, ¿no? Y lamento decirlo, porque sería muy útil tener la información. Al final, de los 8.000 municipios 8.800 que hay en España, si mal no recuerdo, cogimos una submuestra de los que nos merecían cierta credibilidad de 1.000 y pico. Y aún así, ya digo, hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? En este caso, llegamos a una conclusión de que el grado de cobertura de costes era del 57%, ¿vale? Pero fijaros que en Cataluña nos daba del orden, del 60 también, mientras que para el estudio que hicimos específicamente para Cataluña con una metodología más de encuesta a los municipios y de análisis de los datos reales, nos daba el 80 y pico, ¿vale? Es decir, que puede ser que este 57 en realidad sea significativamente mayor, pero es lo mejor que hay, ¿no? Vale. Habiendo presentado un poco la visión panorámica de lo que hay y de lo que se puede hacer, donde quería profundizar un poco, ¿no? Es donde, bueno, pensamos que deberíamos ir avanzando a futuro, ¿no? Es decir, los sistemas de pago por generación. Bueno, en síntesis, los sistemas de pago por generación, como os decía, es hacer pagar al usuario o al hogar, también por supuesto al comercio, en función de la generación real de residuos. ¿Cómo mides la generación real de residuos? Bueno, primero hay que decidir si quieres medir el peso o el volumen. El peso tiene la virtud de que, bueno, podríamos decir que correlaciona más con la generación. Siempre que presentamos datos de generación de residuos lo presentamos en peso, y tiene más que ver con el coste de tratamiento, mientras que el volumen
tiene más que ver con el coste de recogida. Y aparte tiene algunas otras virtudes que por lo general lo hacen recomendable, al menos en mi opinión, ¿vale? Luego necesitamos crear una correspondencia entre el residuo y su generador, ¿no? Como decía, mediante un contador. Entonces, este gráfico lo que presenta son las principales modalidades que existen de pago por generación. Por un lado, podemos tener modalidades que identifiquen al usuario, ¿no? Es decir, que el usuario en el momento de entregar los residuos deba identificarse con una tarjeta magnética, por ejemplo, que te dé derecho a abrir el contenedor de residuos. Si no tienes la tarjeta magnética, no puedes abrir el contenedor de residuos. Estas son las modalidades que tenemos aquí en lo que llamamos sistemas de cámara, ¿no? De cámara en el sentido de que los contenedores tienen una cámara donde tú depositas tus residuos. Hay cámaras que lo único que hacen es tener un volumen limitado, que cada vez que tú abres el contenedor se te abre la correspondiente enclusa y depositas tu bolsa. Si tu bolsa es mayor que la cámara, si tu cantidad de residuos es mayor que la cámara, que el volumen de la cámara, pues tendrás que abrirlo más de una vez, ¿no? Por otro lado, hay contenedores que lo que hacen es disponer de un sistema de pesaje incorporado que, en vez de, o sea, tú puedes depositar el volumen que quieras. Una vez se cierra el contenedor por diferencia o porque tiene una cámara intermedia que pesa, pues identifica el peso y te lo computa a tu usuario previamente leído a través de la tarjeta magnética, ¿vale? Esta es una familia de sistemas que hay que decir que aún dentro de las modalidades de pago por generación aún es muy poco desarrollado, muy poco frecuente. En Holanda, en Alemania empezamos a tener algunas experiencias, ¿vale? Como os decía, los sistemas de pago por generación hay países donde están muy implantados. Si tú vas a Suiza o a la República Checa o al norte de Italia o a ciertas partes de Alemania, pues prácticamente no se aplica otra cosa, ¿no?, que sistemas de pago por generación. Mientras que en otros países como Inglaterra, como España, como Portugal, como Grecia, pues las experiencias son muy escasas. Ahora bien, dentro de las decenas de miles de experiencias que hay en municipios que aplican pago por generación, la gran mayoría no son de contenedores cerrados con acceso mediante tarjeta magnética, sino de lo que os voy a explicar ahora, ¿vale? Sino que se basan en modalidades de recogida selectiva puerta a puerta, ¿vale? Es decir, que cada usuario, cada hogar y, por supuesto, cada comercio entrega los residuos delante de su puerta, sin contenedores de uso colectivo, tan habituales, lamentablemente, en España, ¿no? Este recipiente puede ser individual o puede ser colectivo en el sentido de para el conjunto del inmueble, ¿no? En municipios donde se hace recogida selectiva se intenta que el máximo posible de hogares, recogida selectiva puerta a puerta, se intenta que el máximo porcentaje posible de hogares tengan recipientes individuales, es decir, solamente para el hogar, para ese hogar concreto. Pero en edificios, pongamos por encima de 15 vecinos por puerta, pues se asignan recipientes colectivos para el conjunto del edificio, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se procede para la realización de la identificación de la generación y el consiguiente pago, ¿no? Pues casi todos los ejemplos son de pago por volumen. Empieza a haber algunos de pago por peso. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues desde modalidades súper simples, donde tú escoges dentro de las modalidades que te permite el ayuntamiento qué volumen de recipiente quieres y en función del volumen pagas un tanto anual, esto es lo más simple posible, también cada vez en menor uso, a sistemas que el cubo tiene un chip que cada vez que
camión de recogida lo vacía, se te computa un vaciado y por tanto pagas en función del número de vaciados. Opciones mixtas, en función del tamaño y número de vaciados. O un sistema que me atrevería a decir que ha sido bastante habitual, tal vez ahora está con la irrupción, con la caída de precio y mayor uso de los chips, está cayendo un poco en desuso, es el uso de bolsas prepagadas. Es decir, el ayuntamiento establece que solo se recoge un cierto tipo de bolsa de basuras, puerta a puerta, y si no sacas ese tipo de bolsa, no se te recogen los residuos. Pues esa bolsa la tienes que comprar en el ayuntamiento y en los comercios asociados o en el punto limpio, y a lo mejor cada bolsa cuesta 1 euro o 2 euros y sirve para pagar la recogida de residuos. Más bolsas necesitas, más pagas, ¿no? Sería como el símil fácil es el sello, ¿no? El sello pagamos 40 céntimos y no es el precio del papel, es el precio del servicio, ¿no? Pues con las bolsas de alguna forma pasa lo mismo. Tú compras la bolsa, vale 2 euros y 2 euros obviamente no es el coste del plástico, es el coste del servicio, ¿no? O de una parte del servicio, porque normalmente los sistemas de pago por generación tienen una parte variable y una parte fija y que se sigue cobrando por recibo, ¿no? En grandes líneas estos serían los sistemas de pago por generación. También hay algunas modalidades donde empiezan a pesar individualmente los cubos cada vez que se recogen, pero digamos que el grueso, y el grueso me refiero al 95% más de los sistemas, están aquí. Cubos asignados por hogar o por inmueble o sistemas de bolsas prepagadas. Bien, claro, la determinación del modelo de pago por generación está condicionada por las características socio-urbanísticas del municipio. Yo me declaro fanático del modelo de recogida selectiva puerta a puerta. Creo que no hay, no creo. La realidad empírica demuestra que no hay un sistema que obtenga resultados mejores. Esa mucha diferencia del resto. El sistema de recogida selectiva puerta a puerta pues permite una serie de modalidades de pago por generación que el sistema de contenedores no permite. Si estás anclado a un sistema de contenedores en la calle de uso colectivo, que ya digo, lamentablemente, en mi opinión, pues aún es el sistema más habitual en España, pues la única posibilidad de pago por generación son sistemas de cámara que me atrevería a apostar que en las próximas 1 o 2 décadas vamos a ver muy pocos ejemplos de esto en España. En cambio, en las zonas donde se está apostando fuerte por sistemas de recogida puerta a puerta, ahora en España habrá alrededor de 200 municipios o ya incluso más que tienen sistemas de recogida selectiva puerta a puerta, todos con recogidas medias selectivas del 60-70% frente a la media miserable española del 30%, ¿no? Pues en las zonas donde se recoge puerta a puerta se están empezando a ver sistemas de pago por generación. Los 16 ejemplos que hay en España, todos corresponden a sistemas de recogida puerta a puerta, porque obviamente establecer un contador de residuos, cuando tienes el residuo en la puerta separado por de cada hogar, pues es mucho más factible, ¿no? ¿De qué dependen los importes del pago por generación, de las tasas de pago por generación? Bueno, pues como siempre también para el resto de tasas, de la recaudación deseada, del grado de cobertura de costes que tienes, pero aquí tienes algunas particularidades. ¿Qué parte quieres cubrir con la parte básica, ¿no? O con la parte fija, es decir, con la parte no vinculada a la generación, y qué parte quieres cubrir con la parte variable, ¿no? Y también del número y tipología de fracciones a gravar. Lo que siempre indiscutiblemente se grava es la fracción resto, porque es la fracción prioritaria que quieres minimizar. Yo defiendo que también hay que gravar la fracción envases, porque tiene mucho potencial de prevención de residuos. Otra opción más sencilla es limitar el pago por generación solo a los residuos comerciales. Los residuos comerciales, como decía, pues presentan mucha más heterogeneidad que los domiciliarios, ¿no? Y hay menos generadores y son más visibles, ¿no?
Y aparte, en muchos casos, no sé cómo andaréis aquí con este tema, pero en muchos casos ya se están haciendo recogidas puerta a puerta, ¿no?, de residuos comerciales, ¿no?, aunque a veces solamente de cartón o de cristal. En este sentido, apostar por recogida, por pago por generación comercial es una opción. Hay algunas ciudades que hacen recogida selectiva puerta a puerta de todos los residuos, pero solamente graban mediante pago por generación los residuos comerciales. Luego hay otras ciudades, y Barcelona seguramente es el ejemplo más destacado, que tiene un pago por generación de grandes generadores solamente comerciales, ¿no? Hay una recogida selectiva puerta a puerta bastante extendida para los comercios, y hay un pago por generación mediante el tamaño de cubo asignado de los grandes generadores, ¿no? En el caso de los comercios, creo que a diferencia de los domicilios, también puede tener sentido grabar la fracción orgánica, grabarla menos, pero grabarla porque es lo que marca una gran diferencia en la generación entre unos y otros, ¿no? Esta es la lista de municipios españoles con recogida selectiva, no, con pago por generación, ¿vale? Ya digo, todos ellos mediante recogida selectiva puerta a puerta. Hay unos 200 municipios con recogida selectiva puerta a puerta en el Estado, y estos 16, porque el primero el pago por generación no se introdujo, pero se quitó, el resto se introdujo y se mantiene, son los que hacen pago por generación. Veis que en la mayoría de ellos son sistemas de pago por bolsa, es decir, en estos municipios con recogida puerta a puerta solo se recogen las bolsas de resto, en algunos casos resto y envases, estandarizadas por el ayuntamiento. Y son bolsas pues, que tienen un coste asociado relevante, que crea un incentivo sobre los vecinos para generar menos residuos y sobre todo para reciclar más. Hay aún así algunos ejemplos diferentes de pago por bolsa que vale la pena citar, por ejemplo Usurbil, que es el único en Euskadi, que tienen un pago por cubo con identificación, es decir, los cubos tienen unos chips, cada vez que sacas el cubo con resto, se lee y se te computa un vaciado, ¿no? Y luego también está interesante los casos de Vilablareix y Riudecanyes, que son de los últimos implementados en Cataluña, que lo que hacen no es solamente gravar por la fracción resto, sino, en el caso de Riudecanyes, graban por la fracción resto y establecen un descuento por cada vez que utilizas que sacas el cubo de orgánica y el cubo de envases. Mientras que en Vilablareix, no sé qué tal les irá, pero han decidido no grabar, o sea, poner una tasa más alta y no grabar en función de la generación, sino descontar en función de la recogida selectiva, lo que se llama lo que se empieza a conocer como pago por participación en vez de pago por generación, ¿no? Hay que ver esto cómo funciona, porque así como en Europa hay decenas de miles, o en el mundo decenas de miles de experiencias de pago por generación, esto del pago por participación es una invención bastante original de por allá, y si no se aplica en otras partes, generalmente por algo será, y vamos a ver qué tal va, ¿no? Aquí ejemplos de 3 municipios donde veis en la línea vertical el momento de introducción del pago por generación, y veis como por lo general en términos de recogida selectiva bruta no se da un incremento en el volumen total de kilos por recogida selectiva. Sí que baja muy drásticamente la generación de resto y baja sensiblemente la generación total, ¿no? Por tanto, se puede argumentar que hay un avance en términos de prevención de residuos. También una parte de esto creemos que es pequeña, pero sabemos que una parte de esto se produce lo que se llama turismo de residuos, que es que algunos ciudadanos se van al municipio de al lado sin pago por generación a entregar sus residuos, ¿no? Esto, ya digo, cuantitativamente es pequeño, pero es visible y castiga al sistema, ¿vale? Y lo que pasa que, bueno, obviamente en las primeras semanas
más frecuente que cuando el sistema se consolida y la gente empieza a comportarse más racionalmente, ¿no? Comentaros que hace unos años hicimos una guía para la implementación de sistemas de pago por generación para la Agencia de Residuos de Cataluña, que está disponible online y que ahí prácticamente volcamos todo lo que sabemos sobre este tema, y es una guía bastante práctica, aunque los temas de residuos, por suerte o por desgracia, envejecen bastante rápido porque son ámbitos donde hay movimiento, pero bueno, creo que en su mayor parte sigue vigente, ¿no? Muy rápidamente os quiero comentar algunos otros posibles incentivos a escala local. Bueno, primero, antes de pasar a esto, decir que tampoco querría dar la sensación de ostras, es que claro, si no tenemos recogida puerta a puerta, no vamos a poner estos contenedores tan futuristas con dispositivos volumétricos o con entonces no hay mucho ámbito para avanzar en materia de tasas de residuos. Bueno, digamos que sí y no. Es decir, el grueso de los incentivos ambientales en materia de tasas de residuos, lo que marca la diferencia es el pago por generación, no voy a mentir. Pero, como digo, el 90 y tantos % de los municipios españoles no tiene pago por generación ni lo va a tener en 2 años, ¿no? ¿Quiere esto decir que no se pueden mejorar las tasas de residuos? Pues no, porque por un lado, si recaudas más, es posible que dispongas de... Las tasas son finalistas, por lo tanto es más que posible que dispongas de más recursos para dotar al servicio, para prestar un mejor servicio. Y por otro, hay otros motivos, aparte de los ambientales, para hacer unas tasas más justas, que son los motivos distributivos, ¿no? Y obviamente una tasa que tome en cuenta el número de residentes o incluso el tamaño del municipio, del hogar, es más justo que una tasa fija, ¿no? Por tanto, un recorrido hay. Y por otro lado, he mencionado, aunque muy rápidamente, la cuestión de los beneficios fiscales por razón ambiental, ¿no? Por uso frecuente del punto limpio, por uso de los... por hacer compostaje doméstico. En el caso de los comercios incluso se pueden establecer ciertas buenas prácticas que den pie también a bonificaciones para los comercios. Por tanto, un cierto recorrido sí hay, aunque no hagas pago por generación. Bien, ya pasando al tema de otros posibles incentivos a escala local. Por tanto, también a manos de los ayuntamientos o de las entidades supramunicipales donde están insertados, ¿no? Incentivos de los municipios a las empresas concesionarias de la recogida, que el pago de los municipios a las concesionarias no sea independiente de los resultados. Esto, con las nuevas modalidades de contratación, debería ser cada vez más habitual. Igualmente, incentivos de los titulares de las plantas a las empresas gestoras de las plantas, que la mancomunidad de turno, en este caso, claro, tener tan centralizado en Sogama, esto queda un poco vacío en esta comunidad autónoma, pero en la mayoría de sitios de España donde esto no es así, que los gestores de plantas respondan en parte por los resultados de las mismas, pues también es un incentivo potente para ellos. Luego tenemos el pago por generación indirecto, que consiste en que esto solo tiene sentido para municipios grandes, que en aquellos casos donde no seamos capaces de llegar al nivel de individualización del hogar, pero que, por ejemplo, en un municipio grande, que tengamos zonificación por rutas o que tengamos camiones con pesaje a bordo, podemos establecer un sistema de bonificaciones y penalizaciones, como el que ahora comentaré, que discrimine, que lo que pague un ciudadano de un barrio o de un distrito sea diferente de lo que paga un ciudadano de otro, porque ese distrito o ese barrio globalmente están consiguiendo mejores resultados de recogida selectiva, ¿no? Finalmente, también se pueden establecer, y hay algunos ejemplos, incentivos desde las mancomunidades, consorcios o similares a los municipios integrantes. Un ejemplo bueno estuvo en vigor desde 2009, creo, a 2017 en el área metropolitana de Barcelona, que consistía en que
el área metropolitana de Barcelona cobra la tasa de residuos directamente a los domicilios, no pasa por los municipios. Esto es muy extraño, pero funciona así por razones históricas. Entonces, lo que hacían es que se calculaba un coeficiente para cada municipio, que puede ser superior o inferior a 1, en función de la generación de resto per cápita en relación a la media metropolitana. Aquellos municipios con una generación de resto, fracción resto, contenedor gris, per cápita mayor que la media metropolitana tenían un coeficiente superior a 1, y los municipios con una generación per cápita inferior a la media, un coeficiente inferior a 1, ¿no? De modo que aquellos municipios con menos recogida selectiva o más generación de fracción resto, sus residentes pagan una tasa mayor que los residentes de los municipios con menor generación de fracción resto. Definido matemáticamente de tal forma que para el conjunto de la área metropolitana la recaudación era exactamente la misma, sin margen de error, misma cantidad de euros al céntimo, pero la recaudación venía de un municipio de otro en función de sus resultados, ¿no? Esto es un sistema que tiene un coste de gestión cero o casi cero, y que es neutro para la área metropolitana, pero que no es neutro para los municipios. Y este mismo sistema se podría aplicar en casos donde no necesariamente la área metropolitana o mancomunidad cobra directamente a los hogares, sino que cobra a los ayuntamientos, ¿no? Aquellos ayuntamientos con una generación per cápita de resto mayor pagarían más por tonelada o más per cápita que los municipios con una generación de resto inferior. En este enlace tenéis un artículo que escribí hace tiempo sobre cómo pueden funcionar estos sistemas, ¿no? Que ya digo, me gustan porque tienen un coste de gestión nulo, crean una incertidumbre también nula sobre la recaudación por parte de la mancomunidad, consorcio, etcétera. En cambio, dan una señal interesante a los municipios para que se pongan las pilas, ¿no? Conclusiones. Las tasas de residuos presentan una enorme disparidad entre los municipios españoles, porque la ley lo permite, ¿no? Desde municipios que no tienen tasas, pocos, a municipios que optan por cubrir costes. Pero la variabilidad no solamente es atribuible a la diferencia de costes y modelos, es en gran medida atribuible al porcentaje de cobertura de costes que se desea cubrir, ¿no? Las tasas son clave desde una perspectiva puramente financiera, es decir, para dotar bien el servicio de gestión de residuos, pero permiten también introducir incentivos ambientales. Lo ideal, pues los sistemas de pago por generación son la opción más justa de asignación de costes, la única capaz de incentivar la reducción, no sé si la única, pero desde luego la más potente para incentivar la reducción y la recogida selectiva. Como nos mostraba Benito, claro, cuando a alguien le pregunta si quiere pagar por lo que realmente genera, pues la respuesta por lo general es que sí. Por tanto, supuestamente deberían ser bien aceptados por la población. Dan buenos resultados en el terreno de la prevención y del incremento de la recogida selectiva, y posiblemente de todas las medidas a manos de los municipios es aquella con un mayor potencial para incentivar la prevención de residuos, ¿no? La reducción de la generación. En otros países está muy extendido, no estamos inventando nada, hay que ver lo que funciona y lo que no y tratar de copiar y adaptar. Creo que en los próximos años la recogida puerta a puerta es lo que va a ser el elemento tractor del pago por generación. No veo en el corto plazo contenedores que valgan mucho dinero, digamos, repartido por las calles, por tanto creo que va a ir de la mano del pago por generación, y el pago por generación, perdón, del puerta a puerta, y el puerta a puerta a su vez va a evolucionar más o menos en España, pues dependiendo de elementos como qué objetivos se impongan las comunidades autónomas, si hay o no hay cánones autonómicos o estatales de residuos, etcétera, ¿no? Donde hay cánones estatales autonómicos de residuos, y particularmente en Cataluña, donde el canon es ahora mismo de 35, el canon quiere decir el impuesto, 35,6 euros. Esto es el impuesto además de lo que cobra el vertedero, ¿vale?
las experiencias de puerta a puerta florecen, porque es más barato recoger selectivamente que no hacerlo. Donde el vertido es barato, pues no florecen, ¿no? Por eso os decía al principio de todo que los costes son relativos, ¿no? Le veo bastante potencial al pago por generación solamente comercial, precisamente porque ahí las recogidas puerta a puerta ya están más consolidadas y son más fáciles de implantar. Es importante respaldar los municipios que se lanzan a aplicar iniciativas pioneras, ¿no? Los municipios que adoptan experiencias piloto, porque luego los que vienen detrás se benefician. Y, ya digo, aparte de las tasas, desde el propio ámbito local hay otras posibilidades de desplegar incentivos, los sistemas de bonificación, penalización, los pagos por generación indirecto, el control de las concesionarias, etcétera, que tienen bajo coste y una potencial alta efectividad. Eso, además, por supuesto, de los incentivos que se pueden aplicar a escala autonómica o estatal. Y con esto acabo. Gracias.